Bienvenidos a una nueva emisión de Río Bravo. Hoy vamos a estar hablando de economía. La Argentina volvió al Fondo Monetario Internacional y a sus recetas, y todos nos sentimos en peligro. Hoy van a estar con nosotros quienes piensan que hay una alternativa. Aquí empieza Río Bravo, un límite al discurso dominante. Entonces muchos se vinieron para este lado. Alerta a todos los jugadores. Se está acabando el tequila. Se está acabando el tequila. Y vamos a pasar a presentar a los invitados del programa de hoy. Está con nosotros, y le agradecemos la presencia, Amado Boudou. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Mar del Plata, fue vicepresidente de la Nación de 2011 a 2015, fue ministro de Economía y Finanzas Públicas de 2009 al 2011, magíster en el SEMA, fue director ejecutivo del ANSES de 2008 al 2009 y desempeñó un papel decisivo en la reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones. Gracias, Amado, por estar acá. También Santiago Frachina, licenciado en Economía UBA y magíster en Sociología Económica de la UNSAM, es director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Entre los años 2015, 2012 y 2015 desempeñó los cargos de vice-superintendente de Seguros de la Nación y de coordinador nacional de la Red de Comercios de Provincia, compilador de los libros Falsos Dilemas Económicos 2017, Macroeconomía, el impacto del neoliberalismo en la Argentina del 2018, entre otros. Gracias, Santiago, también por estar acá. Gracias a usted. Bueno, y está también Alejandro Banoli. Alejandro es licenciado en Economía, es profesor de Finanzas Internacionales y de Economía Internacional, fue presidente del Banco Central de la República Argentina de 2004 a 2015, fue presidente de la Comisión Nacional de Valores de 2000 a 2014 y es autor de los libros Patria o Dólar y la globalización financiera. Muchas gracias, Alejandro, por haber venido. Y finalmente en la mesa está Delfina Rossi. Delfina es licenciada en Economía, cuenta además con muchos títulos, o sea, con un recorrido académico muy extenso que además continúa en este momento, pero una maestría en Economía, un posgrado en Ciencia Política y una maestría en Políticas Públicas. Actualmente también es becaria doctoral de CONICET, fue directora del Banco Nación en 2015 y fue asesora en el Parlamento Europeo de 2011 a 2014 y candidata a eurodiputada en 2014. Muchas gracias, Delfina, por estar. La verdad es que cuando uno ve el currículum dice, ¿en qué momento de la vida? Es muy joven para todo eso. ¿Te parece que presentemos el informe? Sí, vamos al primer informe entonces en Río Bravo. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. ¡La gente se está cagando de hambre! Dicen que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Este gobierno nos está atacando todo lo que tenemos, lo que hemos podido construir. Porque no hay gobierno, la represión es porque el gobierno solo puede aplicar este plan con represión. No country has to follow any of the IMF recommendations, except when they owe the IMF money. Años después, las recetas del FMI se impusieron en otros países, como en Grecia, provocando los mismos efectos catastróficos. Grecia ha cerrado 500.000 de pequeños negocios. 700 personas al día deciden no volver a abrir su tienda. La cifra de paro oficial es del 21%.
La prestación por desempleo solo dura 9 meses y apenas se cobran unos 400 euros. Y los jubilados han visto recortada su pensión en un 25%. Además, se pagan totalmente los medicamentos. Si yo no tuviera dinero, estaría muerto. Εγώ να παραδεχθώ ότι τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία φέρνουμε εμείς είναι σκληρά. Και εγώ δεν συμφωνώ, δεν πιστεύω ότι θα ευνοήσουν την ελληνική οικονομία. Και το λέω ανοιχτά, αλλά λέω ότι είμαι υποχρεωμένος να τα εφαρμόσω. Αυτή είναι η διαφορά μας ίσως. Hoy como ayer, un acuerdo con el FMI supone durísimas condiciones de ajuste sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Tenemos que sacar esa mochila, ese peso que tiene cada trabajador argentino cuando se levanta a la mañana y sale a trabajar, que es un Estado que gasta más de lo que tiene. Bajo el lema reducción del déficit, se esconde la reducción de jubilaciones, de planes sociales y del empleo público. El gobierno presenta el acuerdo con el fondo como algo imposible de evitar. Y este acuerdo que vamos a hacer con el fondo es acelerar la reducción del déficit. Entonces, es todo a favor de la Argentina, es todo a favor de nuestro futuro. Con este acuerdo vamos a potenciar el futuro de los argentinos. Lo que parecía imposible, para los argentinos se presenta como algo inexorable. Otra mentira, ¿cómo va a decir un presidente que no hay otro camino? Cuando siempre han persistido en un solo camino, que está equivocado y que siempre estuvo equivocado. Hay muchísimas soluciones. Lo único que hay que hacer es empezar a confiar en lo que tenemos los argentinos. Esto no se soluciona corriendo a Washington. Se soluciona hablando con las pymes, se soluciona hablando con las economías del interior, se soluciona mejorándole la vida a los jubilados, a los laburantes. Pero el pueblo argentino resiste, demuestra tener memoria y coraje para no repetir la historia. Bueno, yo paso a contarles un poquito la dinámica que tiene el programa. Ahora vamos a tener un minuto cada uno para hacer una reflexión sobre el informe que vimos. Y después van a poder hablar quizá más largo y van a poder conversar también entre ustedes. Aprovechando esto que es una especie de mini gabinete económico, ¿no? Qué grande. Realmente bueno. Pero bueno, primera reflexión, Amado, sobre lo que viste. Primera reflexión, que con este gabinete económico tenés el mejor equipo de los últimos 112 años. Sobre todo por los que vienen, más allá de los que estuvimos. No, la reflexión es que esta visión de que no hay otro camino es una visión, a nosotros nos tildan de ideológicos, de duros, es una visión ideológica, no tiene nada que ver con ninguna cuestión científica. Los que nos presentan como los grandes economistas que han hecho una especie de prestigio personal a través de una carrera académica y profesional, la han hecho trabajando para el sistema, trabajando para los poderosos, trabajando para el sistema financiero. Entonces, yo prefiero compartir la mesa con economistas como los que hoy estamos compartiendo acá, que estoy seguro que lo hacen por sus convicciones, por sus creencias y no para favorecer a algún interés. Me parece que eso es lo que hay que trabajar mucho para deconstruir esta idea de este mundo en el cual la economía ha sustituido a las religiones de otra época y los sumos sacerdotes de esa economía son los que pontifican en televisión caminos únicos, en los cuales, por ejemplo, te dicen que tiene que haber libertad de movimiento de capitales, de bienes y servicios, pero las personas no pueden mudarse de un país a otro. Entonces ahí nos damos cuenta con un pequeño ejemplo que han sacado al ser humano del centro de la reflexión y han puesto a los capitales en el centro de la reflexión. Entonces, más allá de cualquier cuestión instrumental, me parece que esta es la diferencia de nuestro espacio político con el resto, ¿no? Poner al ser humano y entender que la economía es algo instrumental. Lo importante es que las mujeres y varones de nuestro país, pero de todo el mundo también, porque esto se está viviendo en todo el mundo, puedan desarrollar sus sueños, sus intereses, sus esfuerzos, sus fracasos y sus éxitos, que son dos palabras que también tendríamos que desterrar, porque la vida está llena de vicisitudes, de dificultades, pero también de alegrías. Santiago. Sí, es momento también de hacer un poco de historia del Fondo Monetario Internacional. El FMI empezó a funcionar en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, con el Tratado de Bretton Woods, y Perón no escribió al Fondo Monetario Internacional porque sabía lo que implicaba escribir al Fondo Monetario Internacional. En la Argentina, el presidente que escribió al Fondo Monetario Internacional y tomó deuda con el FMI fue Aramburu, después del golpe del 55. Y después el FMI empieza a tener en América Latina un rol central a partir de la crisis de la deuda de México en 1982,
porque el rol del FMI es endeudar a los países periféricos, a los países emergentes, y después obviamente es lobista de los acreedores, es decir, del sistema financiero internacional. En el 82, cuando México declara el default unilateral porque no podía pagar la deuda, lo que empieza a hacer el FMI en América Latina es tratar de que los países latinoamericanos no sigan el ejemplo de México y paguen la deuda con el sistema financiero internacional. Y ahí nos llevaron a los dos planes. El plan de ajuste estructural que se aplicó en la década del 80, en la Argentina terminó con default en el 88 y con la crisis hiperinflacionaria. Y después nos llevaron al consenso de Washington en la década del 90 con el discurso de que en los 80 fracasó porque no hicimos reformas estructurales, entonces al ajuste estructural le agregaron privatizaciones, apertura comercial, desregulación de los mercados. Y ese modelo del consenso de Washington nos llevó a la crisis del 2001, es decir, los dos planes estructurales que se aplicaron en la Argentina, receta del FMI, terminaron en las dos peores crisis de nuestra historia, que fue 89 y 2001. Esto no va a terminar de forma distinta. Alejandro. Bueno, complementando un poco la visión de Amado y Santiago, ¿no? Creo que el gobierno tiene un grave problema de diagnóstico y que las soluciones que está planteando van a profundizar esta crisis, ¿no? O sea, este gobierno con el modelo neoliberal que se replica en gran medida con lo que vivimos en la época de Martínez de Hoz y en la época de Cavallo, ha profundizado un déficit fiscal, ha profundizado, y creo que es importantísimo, un déficit externo, que hoy creo que es el mayor problema de vulnerabilidad, nos ha generado un problema de endeudamiento y no solo no ha solucionado ninguno de los problemas, sino que los ha agravado. Tenemos una inflación galopante y tenemos una recesión en ciernes muy grave. Entonces, sí hay otros caminos, sí el camino del ajuste que implica el FMI va a agravar los problemas, y lo que pasa que, bueno, el gobierno insiste por un camino que, como bien dijo Santiago, en el pasado siempre terminó mal. Y entonces creo que lo que hay que plantear verdaderamente es que la única manera de que la Argentina pueda salir de este atolladero es cambiar 180 grados la política económica. Sí, yo creo que también deberíamos reforzar el hecho de que la oposición y justamente el grupo de economistas de la oposición venimos denunciando que este modelo no cierra y venimos explicando por qué no iba a cerrar y venimos diciendo que era insostenible y que los desequilibrios justamente del frente externo se iban a trasladar y no iban a permitir solucionar el déficit presupuestario y el problema presupuestario y que esto terminaba, ¿no?, con más desempleo, inflación y con mayor pobreza para el pueblo argentino. Pero también deberíamos, yo creo, estresar este plan B, ¿no? Y que para mí el plan B que existe, la alternativa que existe frente a ir al Fondo Monetario Internacional, consiste de dos elementos y que lo tiro en la mesa para que discutamos en más detalle, ¿no? Uno, de poner a la Argentina en la senda de crecimiento económico inmediatamente. Y después sentémonos y negociemos qué tipo de modelo de desarrollo, cuáles son los sectores que van a generar valor agregado, de dónde vamos a sacar los dólares, qué deuda se va a renegociar o no, con qué tipo de bonos, de qué manera. Y me parece que para el primer camino, al menos, y para que la gente entienda que hay posibilidades de volver a crecer y que el crecimiento implica que la gente llegue a fin de mes, porque estamos hablando de que con un crecimiento de, con suerte, la CEPAL le da 0,5 a la Argentina para este año, por ciento de crecimiento del PBI, quiere decir que va a haber destrucción de empleo, y la gente que entra al mercado de trabajo no va a encontrar trabajo, y nosotros deberíamos proponer control de capitales, reintroducción de retenciones reales, no las del biodiesel, que no exportamos más biodiesel y ahora le ponen impuestos al biodiesel, digamos. Están haciendo un engaño ahí. Y recomposición salarial para empujar la demanda agregada. Con esa senda de crecimiento, ahí sí realmente se puede empezar a hablar de cómo queremos que sea la economía argentina de acá a 5 o 10 años. Pero si la Argentina está en plena crisis, en recesión, con conflicto en la calle, sin paritaria, sin los sindicatos fuertes, etcétera, no hay manera que el presidente nos llame al diálogo para un pacto nacional. A ver, Amado, una cosa en relación al modelo. Hay una cosa que a mí particularmente me sorprende. Estamos hablando de que el gobierno acude al fondo a buscar algún tipo de salvataje y que va a aplicar las recetas. ¿Qué venía haciendo hasta ahora? Porque el ajuste se practica... Le queda muy cómodo al modelo la receta del fondo porque... Claro. No quiero hacer esto aburrido porque tienen razón las tres cosas que escuchamos, son análisis perfectos de la parcialidad de lo que está
suponiendo. Pero a mí me gusta ir más al fondo de la cuestión, ¿no? La humanidad hoy enfrenta un problema que es la distribución del ingreso. El problema no es más la escasez, el problema es la distribución del ingreso. Entonces, toda esta parafernalia financiera alrededor de la cual se quiere orquestar la economía de un país, no va a dar ninguna respuesta. Acá la única posibilidad es tener un shock distributivo, poner el país en la senda del crecimiento y después ir viendo cuáles son los sectores que tenés que apalancar o reforzar. Pero esto, sin un shock distributivo... ¿Qué es un shock distributivo? Un shock distributivo es que cambiar lo que hay hoy. ¿Hoy qué hay? 40 millones de argentinos le dan plata a Midland para que se la lleve afuera a través de la eléctrica. Bueno, eso hay que darlo vuelta. Nosotros necesitamos, porque se habla del costo laboral, nunca se habla del costo tarifario sobre las pymes y sobre las empresas. Es más grave el costo tarifario que el costo laboral. Yo no quiero meter mucho en los temas técnicos, que además lo hacen extraordinariamente lo que escuchamos. Pero yo digo, lo conceptual que es que tenemos un modelo que está distribuyendo el ingreso al revés, que los que menos tienen le están dando su ingreso a los que más tienen. Se les está haciendo imposible llevar la vida adelante porque se les va comiendo parte del ingreso. Y el modelo endeudador lo replican en las familias, porque a la familia la obligan a que su baja de ingresos a través de la paritaria la tenga que complementar con deuda, endeudándose. Indexada. Pero claro, y esto tiene un doble problema. Con crédito suba. Primero, que esa deuda está mal diseñada. Segundo, que los intereses le comen parte del salario cada vez más. Y además que se están endeudando para gastos corrientes, para comprar comida, para pagar la nafta, para ir al supermercado. No cierran ni a trompadas. Y en el plano empresario, cuando vos tenés una tasa piso del 40%, el capital de trabajo de cualquier empresa se lo comen en un año. Entonces vamos a ver muy pronto una crisis en la cadena de pago. Sí. Como estos muchachos no andan mucho por la calle, o sea, están en los clubes y han estado en las grandes universidades y demás, no saben que el comercio utiliza cheques porque no va al sistema financiero, que está el crédito informal, que las familias cambian dinero o tienen créditos a tasas altísimas en el mercado informal. Vamos a ver una crisis en la cadena de pagos muy fuerte que va a agravar este problema. De esto, siempre que se intenta salir de un problema ajustando, se achica cada vez más hasta que se diluye del todo. De esto solo se sale creciendo y con un shock distributivo. A mí me gustaría agregar ahí el tema de la crisis de la cadena de pagos, como para mí va a ser inminente, si no hay un cambio de rumbo de 180 grados en la política económica, la nueva fractura de la clase media, ¿no? Al igual que lo vimos en los 90, nuevamente va a haber una ola de nuevos pobres. Con todo lo que eso significa, porque la gente, si la endeudaste y no puede dejar de pagar, saca a los chicos de las escuelas privadas, por más que sean privadas baratas, deja de pagar la obra social y se tiene que mudar a barrios más precarizados, más pobres, más alejados de sus lugares de trabajo, por más que mantengan la fuente de trabajo. O sea, estamos poniendo de nuevo contra la pared la estructura social de la Argentina, cuya fortaleza justamente es mantener una clase media que pueda aportar y que pueda contribuir al motor económico. Santiago. Sí, no, el FMI les sirve a ellos, es como el cuco. Esto lo dijo una vez Domingo Felipe Cavallo. El FMI permite disciplinar a la sociedad porque ellos quieren los mismos objetivos que el Fondo Monetario Internacional, pero ahora tienen la excusa que lo pide el FMI, con lo cual eso permite usarlo como excusa para aplicar las políticas económicas que ellos quieren aplicar. Entonces aparece nuevamente el cuco del FMI y además al sistema financiero internacional, que empezaron la última corrida cambiaria, el JP Morgan, por ejemplo, les permite el FMI primero garantizar las políticas económicas que ellos necesitan que apliquen, como ajuste, veremos cuál es la reforma laboral y otras exigencias. Necesitan dólares, con lo cual yo pienso en un proceso de privatización de algunas cuestiones, porque no solo necesitan pesos, sino dólares, fundamentalmente dólares. Pero además, ¿qué le garantiza el FMI? Que cuando esta burbuja financiera explote, le avisen con anticipación al sistema financiero para que se pueda ir de la Argentina. Yo me acuerdo cuando Cavallo asumió como ministro de Economía de la Rúa, había creo que 30.000 millones de dólares de reserva. Cuando terminó el corralito en diciembre había 10.000 millones de dólares. ¿Dónde estaban esos 20.000 millones de dólares que estaban en reserva del Banco Central? Se los llevaron los grupos económicos y el sistema financiero porque le habían avisado que la convertibilidad tarde o temprano ese año iba a terminar, con lo cual le dieron tiempo a los bancos de sacar la plata antes que termine, explote la burbuja financiera de la convertibilidad. ¿Y quién quedó en el corralito? Los pequeños ahorristas. Entonces, que les da garantía a los bancos como el JP Morgan que le van a avisar
cuando esto termine de explotar. Mientras tanto, van a tratar de sacarle todo al gobierno de Mauricio Macri, como lo que le están reclamando, porque el FMI actúa así, te presta plata, pero a cambio de condicionalidades. Y las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional son siempre las mismas, son ajustes, privatizaciones, mayor apertura comercial, reforma laboral, es decir, lo que venimos viviendo a lo largo de la historia argentina cuando actúa el FMI, pero además lo que está pasando en países como mostraba el informe, como Grecia, por ejemplo. Ahora, eso no, perdón, pero sí. ¿No hay nada nuevo en estas políticas? ¿Cómo no, porque no, en las políticas de ellos. O sea... No hay nada nuevo, a ver, porque el fondo, acá quieren instalar una mentira que este es otro fondo. Quizás, y por ahí vos lo viviste quizás, Amado, en la época de Strauss-Kahn, intentó haber otro fondo cuando Estados Unidos estaba en recesión y entonces ahí sí se acordaron de las políticas expansivas, pero creo que el informe lo reflejaron, o sea, el fondo pide lo que dijo Santiago. Sí. Ahora, a mí me gustaría en algún sentido, viste, cuando dicen volvamos al mundo, porque cuando nosotros estamos planteando acá cerrar esta apertura importadora irracional, a ver, ¿qué está haciendo el mundo? ¿Qué está haciendo Trump ahora? Está cerrando su economía, la Unión Europea. Entonces digo, creo que estos son temas pragmáticos y de sentido común. Como decía Amado, no es ideológico esto ya. Y te doy un ejemplo histórico que creo que me parece que viene a cuento. Cuando vino la crisis del 30, y estamos viviendo una situación compleja, que le pega más a Argentina por los desequilibrios que generó esta política, es una situación mundial. ¿Qué hizo el gobierno conservador de la Argentina en 1930? Hizo el control de cambio, frenó las importaciones, crearon la Junta de Granos y de Carnes y crearon el Banco Central. Es decir, un gobierno conservador oligárquico que para salvar una gran crisis tomó las medidas que había que tomar, no por una cuestión ideológica, por una cuestión de supervivencia. Me parece que a este gobierno de CIOs, o sea, no le da ni para entender que para hasta hacer cosas que le permitan a la burguesía, a la clase media poder sobrevivir, esto que decía Amado. O sea, hoy, con una tasa LEVAC del 40%, con los tarifazos, con el costo financiero, con un mercado que se achica con las importaciones, la economía real está en quiebra. Entonces, si no se cambia el modelo, uno no quiere ser alarmista, ¿no? Y yo siempre he tratado de cuidarme mucho de los diagnósticos, porque realmente lo que uno dice genera situaciones, pero verdaderamente la historia dice cómo terminó el modelo de Martínez de Oz, con la peor crisis en 1980, una crisis bancaria, una crisis maxi de evaluación. ¿Cómo terminó la convertibilidad? Con la crisis del 2001. Si el gobierno profundiza este camino, la verdad que el futuro va a ser muy complicado, y ya lo es. Yo la verdad que estoy, a ver, aprovechando que los tengo acá todos juntos, digamos, con muchas preguntas para hacer, ¿no? Pero entre ellas, acá se habló de yo redistributivo, Delfina también, digamos, apuntó a la idea de un mercado interno más fuerte, digamos. La verdad es que hay muchos que nos están mirando y nos están preguntando si hay margen, si hay posibilidades para hacer algo distinto y si esto no corresponde o no obedece también a una correlación política, ¿no? Porque estamos viendo que está entrando en crisis un modelo, que yo creo que en realidad la crisis es el modelo, ¿no? Poner en crisis a todos los sectores para que algunos se beneficien, me parece. Pero por el otro lado, y esto sí es una gran duda, ¿hay margen político? ¿Está la correlación política necesaria para encarar otro tipo de medidas que las que se están encarando hoy o las que uno imagina que se pueden hacer? ¿Arranco yo? Y yo te voy a decir que sí, que siempre hay margen. Pero es una decisión política, porque en definitiva la economía existe en el marco de la política, no existe en una probeta. A mí me parece que nosotros nos debiéramos mirar un poco lo que pasó en Europa. Delfina sabe mucho más de esto, pero yo creo que no hay alternativa de Margaret Thatcher. Produjo algo muy grave, que es que la política decidió asumir que no había alternativa. Entonces los partidos que supuestamente eran de izquierda tomaron el programa de los bancos también. Entonces, por ejemplo, tuviste un gobierno socialista en España que decía hay que subir la edad de jubilación. ¿Y esto qué provoca? Trajeron la palabra austeridad, donde la austeridad es siempre para las cuestiones de la vida de las personas, pero respecto a lo bancario no hay austeridad. Y los bonos de los banqueros que tienen avión y viajan por el mundo y que eso tampoco tiene austeridad. Entonces, la significación de las palabras me parece muy importante para entender que siempre está la correlación si hay decisión política. Y me parece que este es el año de Argentina, porque lo que se configure como oposición va a hacer que los argentinos no tengan alternativa o tengan alternativa. Si la oposición termina siendo una versión lavada
de lo que es el gobierno, vamos a tener una próxima década ya comprometida, donde la propia población termina dándose cuenta que no hay alternativa y aceptando cosas que son inaceptables para llevar adelante la vida. Igual yo quería agregar ahí el tema de la ley que vetó el presidente Macri de tarifas, ¿no? Ahí vimos claramente en donde la oposición en su conjunto dijo, bueno, las tarifas son totalmente injustas, revisemos esto. Mismo, digamos, el senador Pichetto le dijo al presidente, presente una alternativa, dialoguemos. Y vimos el fundamentalismo económico de este gobierno, un fundamentalismo que ni siquiera fue capaz de decir, bueno, no sé, a una parte le pongo tarifas, a otro no le podrían haber cerrado igual los mismos números con un poquito más de sensibilidad social. No es que la oposición le estaba diciendo sea usted irresponsable y no junte la plata, le estaba diciendo rediscutamos cómo quiere juntar la plata, porque además está bien, ellos te vienen con el argumento de el Estado no puede pagar esto, o sale de los bolsillos directamente de los argentinos o sale con una política redistributiva del Estado. En definitiva, lo pagamos todos antes y ahora. El tema es quiénes son los perjudicados. El tema es la distribución de eso, del coste de la energía, o si se lo están llevando las energéticas y las grandes empresas, ¿no? Entonces ahí yo creo que nos encontramos frente a este fundamentalismo económico con un bloqueo ideológico de ellos, en donde ni siquiera les pueden ver que van a chocar la calecita antes de que puedan sacarse todo lo que les conviene, entre comillas, ¿no? Y que por otro lado, el común de la gente tiene instalado este sentido común de, y bueno, pero si hay déficit fiscal y la plata no está, y no está, entonces es normal que a los docentes universitarios ahora le den solamente el 5% de aumento, ¿no? Tengo que decir, bueno, pero ¿por qué estás ajustando acá y en otro lugar? Porque bajaron impuestos, porque dicen no hay recursos, pero resignan recursos o le dan recursos a los sectores de privilegio. Yo creo que se vio en el debate, se visibilizó que el gobierno lo planteaba en términos de inversión y en términos fiscales, pero lo cierto acá es que las empresas eléctricas y gasíferas han ganado en estos 2 años decenas de miles de millones de pesos. Es decir, no se está discutiendo la gran rentabilidad y creo que también tenemos que discutir, me parece, planteo en la mesa, el modelo energético, porque lo cierto es que garantizar tarifas en dólares a las empresas, esto ya lo vivimos en los 90, claro, no generó inversión en el sector. O sea, lo que genera es un aumento de renta, lo que decíamos acá, de los sectores empresarios. Entonces me parece que la discusión de la matriz energética y la cuestión distributiva es vital porque las tarifas aumentaron 8 veces en dólares el gas, 6 veces en dólares la luz, más o menos. ¿Cuánto aumentaron los salarios? Un 50% en pesos, mucho menos que la inflación. No resiste, o sea, ya es una cuestión matemática, pero claro, es una cuestión política en el fondo y creo que la gente está empezando de a poquito a salir de esta mentira mediática que se le instaló y empezando a pensar por sí mismo, porque yo creo, y termino con esto, me parece que lo que tiene que hacer la gente es ver su realidad y pensar. Además, algo importante, digo, cuando en los 90 economía y me explicaban que había un modelo distinto de mercado interno, aumento de salario, industrialización, te llevaban a la historia lejana y uno nunca lo había vivido, con lo cual dudaba, encima te decían, no, eso ya te quedaste en el 55, en el 46, y la verdad que ¿cuál es la ventaja ahora? Tuvimos hace poco 12 años de un modelo económico muy distinto a esto, diametralmente opuesto a esto, con lo cual cuando nosotros enseñamos economía a los chicos, a los estudiantes de economía, vivieron ese modelo económico distinto, entonces saben que se puede hacer otra economía distinta a esta, con lo cual es muchísimo más fácil para nosotros plantear que hay otro modelo económico que se puede aplicar, porque se aplicó, porque lo vivimos hace poco, así no es tan difícil, es empezar a persuadir a la gente, tener también paciencia. Los ortodoxos a veces tienen más paciencia que nosotros, y entonces nosotros tenemos que tener paciencia porque la gente de a poquito va a ir entendiendo que esto fracasó, que esto no le conviene a ellos y que tenemos que volver a un modelo económico distinto. ¿Me dejás desordenar un poco? Arranca usted desordenando. Estamos demasiado ordenados. No, es maravilloso que no haya que ir haciendo preguntas. Yo quería volver al tema de la correlación de fuerza y ligarlo con el tema de Europa.
Y en realidad que el mayor problema que tiene el sur de Europa es justamente, yo le digo, la imposición de una camisa de fuerza neoliberal. Claro. Entonces ahí, Syriza consiguió ganar, ahora parece que el PSOE con Podemos puede gobernar también España. En Portugal tenemos una coalición de izquierda también. Y en Italia de repente tenemos un caos que viene una nueva ola de la crisis del euro. Sin embargo, ¿cuál es realmente el margen de maniobra institucional, ¿no? ¿Cuál es lo que realmente se pueden hacer cuando, a pesar de que Europa habla de mercados competitivos y libre comercio, la Unión Europea lo que hizo fue concentrar aún más mercados claves como energético, transporte, etcétera, ¿no? Y ni hablar del sistema financiero en Europa. Entonces, para mí, y lo traigo de nuevo a la Argentina, y la importancia de la negociación con el Fondo Monetario Internacional es evitar que nos pongan esa camisa de fuerza del neoliberalismo. Es decir, bueno, ustedes, este es tu programa económico, pero cuando te vayas, si la gente y la voluntad popular es otra, tenemos que ser capaces de cambiarlo. ¿Y qué margen de maniobra? Yo quería retomar este tema. Ya creo que quería preguntar a partir de lo de... con esto. ¿Qué margen de maniobra hay para sacarse la camisa de fuerza que nos va a dejar, ¿no? Digo, nos va a dejar el macrismo con el acuerdo? El primero es mental y político, intelectual y político. Esto que decía, que lo empezó a complementar, me parece bien. Las tarifas de los servicios públicos, la rentabilidad, la dolarización. ¿Por qué? ¿Por qué? Las tarifas de los servicios públicos son una variable estratégica de desarrollo de un país. De ninguna manera pueden ser una variable de rentabilidad de una empresa. Entonces, ante esa situación, ¿por qué son estratégicas? Y bueno, porque tienen que ver con tu competitividad, tienen que ver con la vida de las familias, tienen que ver con la capacidad de crecimiento. Ante esa situación hay un menú de cosas para hacer. Desde una regulación distinta, porque el kirchnerismo tuvo que administrar con las leyes de Dromi, ¿no? Nos olvidamos del esfuerzo que fue todo esto, y tal vez es un déficit que queda pendiente, la reforma institucional de muchas cuestiones para la etapa que viene. Pero hay un menú de cosas, desde una mayor regulación hasta la estatización de los servicios públicos. Lo que tenés que tener es la determinación. Néstor Kirchner fue y le hizo una quita a la deuda que nadie se pensó que se podía hacer. Nosotros, hay 13 países en el mundo que fueron al sistema de jubilación privada. 13, porque también parece que el mundo fue hacia ahí. No, ningún país serio fue al sistema de jubilación privada. El único que pudo retornar fue Argentina. Entonces, esta camisa de fuerza, yo creo que en gran parte es una cuestión política y mental, ideológica. Y lo que decía Fraschina respecto a los que enseñan en las universidades, me parece que es clave, porque si vos tenés un sistema de universidades popular, donde acceden muchos niños, muchos jóvenes, no niños, contrario censo a lo que dijo ayer nuestra gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero esos sistemas de educación replican una matriz de pensamiento que es parte de la cuestión dominante, y bueno, vos estás formando a quienes van a tomar decisiones en la Argentina para replicar eso. Entonces, que empiece a haber un conjunto de personas disruptivas, de mujeres y varones disruptivos también en el sistema educativo, es muy importante porque es lo que te va a dar la posibilidad de que cambie esa correlación de fuerza. La verdad es que si hay un decisor político que escucha a sus asesores, la correlación de fuerza nunca da. Siempre hay 10 tipos y mujeres que te van a explicar por qué no da. La diferencia la hace el decisor político que toma las decisiones y va para adelante. Ahora, escuchándolos a ustedes, es necesario dar un giro de 360 grados, no sé. Claro, tenés razón, mira qué mal, la economía, de 180. De 180, tenés razón, volvés a dar la vuelta. Pero para dar ese giro, digamos, ustedes van planteando que así la economía nos lleva a otro lugar, que más dolor, más pesar, e incluso vos decías chocar la calecita, no puede seguir así. Pero ¿cómo está? Lo pregunto, no sé si es una pregunta para economistas, políticos, sociólogos, es para ustedes seguro, que es cómo ven las posibilidades de dar ese giro en términos políticos, que digo hoy, en la Argentina de hoy, porque ellos no van a dar ese giro, no van a decidirlo. Vos recién hablabas de fundamentalismo económico, político, ideológico, autoritario, ¿no? O sea, y parece ser que no se trata de que no comprenden, sino de que esto tiene que ver con una decisión fundamentalista, pero de avanzar. ¿Dónde están las posibilidades? Bueno, yo digo, ahora se habla mucho de unidad. Yo lo que creo que entre todo lo que tenemos que empezar a construir, llamarlo plan estratégico, pero digo, ¿qué queremos cuando volvamos? Porque digo, la unidad por unidad, si no tenemos un plan estratégico donde nos guíe
Y ahí, cuando vos pongas el plan estratégico a jugar, o no digo plan estratégico, las políticas centrales que a uno le gustaría que se tomen, ahí se va a definir quién en serio quiere un país distinto o quién quiere reproducir esto con otras caras. Entonces me parece que más que discutir candidatos, es discutir un plan estratégico construido además entre todos, discutido, debatido, que no tiene que ser un plan estratégico con, bueno, el primer día vas a tomar esta medida, porque eso además cuando llegás tenés que ver qué país te dejan, qué condiciones está, cómo está el mundo, pero sí los lineamientos generales que tenemos que discutir, eso que decía Amado, qué hacemos con las empresas energéticas, qué hacemos con la comercialización de la comida, algo central desde mi punto de vista. Tenemos que plantear la construcción de cadenas de supermercados del Estado Nacional para que pueda competir con las cadenas privadas, porque el tema de la comida es muy grave. Bueno, ¿qué hacemos con la renta agraria? ¿Qué hacemos con el sistema financiero? Hay millones de cosas que podemos nosotros poner a discutir en la mesa a dónde filosóficamente queremos ir, más allá después de las políticas que uno va a aplicar, porque depende de muchas cosas, con qué política, con qué herramienta, y ahí se va a ir ordenando eso de la famosa unidad y de la fuerza política para llevar eso a cabo. Entonces me parece que el primer paso que tenemos que hacer es eso, discutir un plan alternativo para volver a enamorar a la sociedad, porque decirle esto está mal, pero hay un plan alternativo que se puede aplicar en la Argentina para construir una sociedad y una economía distinta. Hay algo que decía Amado recién sobre el tema de la producción de conocimiento en las universidades, ¿no? Uno de los lugares donde tendrían que aparecer aquellos que son disruptivos y que cuestionan, digamos, lo que más o menos se estableció como hegemonía en el pensamiento económico. También ahí influye mucho el tema de los medios, ¿no? La legitimación del ajuste de un sistema tan concentrado en materia mediática me parece que cumple un rol. ¿Cómo haces para mover esa subjetividad? ¿Cómo haces para correr esa subjetividad y que la sociedad se anime a pensar distinto? Mira, yo creo que la propia realidad va llevando. Yo recuerdo en el 2000 hubo una gran huelga de aerolíneas argentinas. Y hasta ese momento muchas veces los sectores medios, cuando había una huelga, o sea, el gobierno, como ocurre ahora, intentaba que la gente se pusiera en contra de los huelguistas. La otra vez me parece que con el tema de los metrodelegados, de alguna manera pasó eso, ¿no? O sea, el discurso. Entonces, me parece que la gente y la propia realidad está llevando a que piense que verdaderamente esto ha sido una gran estafa y demande este programa alternativo. Entonces, bueno, creo que la construcción política y el programa tienen que estar a la altura de la propia dinámica de la gente. En pocos meses, la situación, miren lo que ha cambiado, no solamente la situación del país en lo evidente, más allá de que muchos lo veíamos, sino en la situación política. Hace 6 meses se pensaba que el gobierno tenía la reelección prácticamente ganada, caminando, y lo que pasó a partir de la reforma previsional y lo que ha pasado, con lo cual me parece que es urgente y necesario esto que planteaba Santiago, porque realmente la situación va a exigir de la clase política, de la dirigencia y de la oposición que rápidamente ofrezca una alternativa superadora. Ahí yo coincido totalmente con la necesidad de tener la alternativa. Lo que me preocuparía es si, o lo que creo que sería un error si lo pensamos como algo de participación entre los que ya sabemos. Creo que en el mismo tiempo tenemos que ir construyendo poder popular y viendo cómo ese desánimo de la gente que no le va bien y que no sabe por qué no le va bien y que tampoco confía necesariamente en la clase política. ¿Cómo hacemos para que eso no vuelva a caer en un 2001 o para que el hit del verano que fue, ¿no? El Mauricio Macri, digamos, tal cosa, se convierta en creer en esa alternativa, en creer que son protagonistas de su futuro y que lo pueden cambiar. Porque la verdad que, digo, damos clases, damos charlas, hablas con la gente y sobre todo cuando hablas con gente no politizada o que no es militante, la verdad que el desánimo es muy grande. Entonces, mi mayor pregunta para eso, para conformar la mayoría social que necesitamos, es cómo hacemos que esas personas crean en la política, crean que la política es la única herramienta de transformación de las clases populares, ¿no? Pero ¿cómo transformamos también la política? Y tenemos una renovación sindical y renovación política y renovación de dirigentes y de formas para que
trasciendan los límites de nuestro propio círculo hablándonos entre nosotros. Para mí eso es fundamental. Eso es un punto clave. Me parece que tiene dos ejes. El primero es escuchar. Nosotros, el argentino se ha acostumbrado demasiado a dar charlas y a escuchar menos. Y me parece que se está abriendo en esta etapa, a todos los lugares que nos toca ir, hay muchas ganas de participar, y no solo en grupos políticos, sino pymes, sindicatos, estudiantes. Yo creo que ahí hay una tarea para hacer que tiene dos ejes. Uno es escuchar y otro es no te sientas vencido ni aun vencido. Nosotros, lo más grave que le puede pasar a la Argentina es que este espacio o este grupo, o como quieras llamarlo, porque todos nosotros tenemos matices. Sí. Lo importante es el sentido. Después los matices tendrán que ver con en cada momento qué hacer. Yo sé que un banco central donde está Alejandro Banoli sé para dónde va. Después puede discutir si A, B, C, pero lo importante siempre es el sentido. Lo otro es instrumental y puede haber distintas herramientas en distintos momentos, pero no claudicar y escuchar creo que son las claves para lograr esta... A mí no me gusta la palabra nueva mayoría, creo que tiene que ver con la participación popular y con el sentirse parte de un proyecto, popular. Porque en definitiva son los sueños. Digo, dice, no hay que ser pragmático. No hay que ser pragmático. Ser pragmático es aceptar las cosas y decir que todo no puede cambiar. Lo que hay que ser es soñador y esos sueños llevarlos a la praxis y romper los límites. Pues si no, listo, ponete de gerente de un banco y la vas a pasar bien. ¿Qué es lo que le está pasando a este grupo de gente? Al SEMA no volvés nunca más. No te van a nunca me dijeron nada. Di clase muchos años y nunca tuve una... En esa síntesis yo creo que el programa que planteaba Santiago creo que tiene dos ejes centrales. Después hay cosas instrumentales. Una es pensar un país que sea autónomo, ¿no? Recuperar la soberanía. El otro es el perfil productivo y el otro es la cuestión central de Amado, la cuestión, un país donde planteamos una distribución del ingreso. Primero por una cuestión moral y ética, que es inaceptable que haya argentinos que estén pasando lo que están pasando. Pero segundo por una cuestión de racionalidad económica, que es un poco lo que vivimos. O sea, solamente un país donde haya gente que tenga capacidad de consumir, permite que haya trabajo, que haya producción. Por eso creo que si uno coincide en 3 o 4 ejes fundamentales, después, bueno, tenemos que discutir, habrá que ver en qué condiciones queda la economía, pero básicamente creo que es ponerse de acuerdo en el sentido, como decía Amado. Yo creo que escuchándolos, digo, está presente en esta mesa la idea del porvenir, de soñar lo que viene, con las perplejidades, digo, las dudas de cómo hacerlo, digo, el programa hacia adelante, cómo se amplía. Me pregunto qué lugar tiene en eso lo que podemos llamar el legado. ¿Qué aprendimos hacia atrás que también tiene que estar en lo nuevo, en lo que venga, ¿no? O sea, digo, seguramente aprendimos errores, cuestiones, pero ¿qué aprendimos que es inevitable que esté para construir poder popular, para construir otras posibilidades para soñar? Bueno, para mí la cuestión central es que la transformación es continua. No puede haber un momento en el cual digamos, bueno, llegamos hasta acá y vemos cómo seguimos. Por ejemplo, nosotros podríamos haber avanzado sobre la cuestión eléctrica con otras alternativas, con otros modelos. Para poner un ejemplo, no quiero focalizar en nada, lo importante creo que es la actitud de transformación. Mira, este mundo ofende y agrede, deja fuera a todos, ofende y agrede. Solo podemos pensar en transformarlo, solo podemos pensar en cambiarlo, al ritmo que cada uno crea que lo puede hacer. Lo que no puedes es detenerte, porque muchos la pasan muy mal y muy poquitos la pasan bien. Entonces ofende y agrede, y creo que un gobierno que no se piense que está para transformar las cosas, que está para sostener el status quo o para profundizar la mala distribución del ingreso, no es un gobierno que esté conectado con la realidad. Y es lo que le pasa a este gobierno, no está conectado con la realidad. Pero bueno, eso me parece que es el mejor legado, que más allá de las herramientas, los instrumentos. Yo en los 12 años anteriores hice un doctorado en economía, sin agarrar un libro. Cosas que no aprendía en la Facultad de Economía, esa es la realidad. Y hice un doctorado en economía, pero brutal, o sea que... y lo que aprendimos fue eso, que siempre hay cosas que tenés que transformar, cambiar y que no hay límite. Cuando nos dijeron que iban a estatizar las AFJP, uno decía, no, esto es una locura, esto va a salir todo
todo mal, esto es, y gracias a la decisión de Néstor, de Cristina y a Amado, se logró y fue un ejemplo, digo, no solo nacional, sino mundial. Y después vas por YPF, por la asignación universal por hijo, por procrear, por progresar. Es decir, lo que aprendimos en esos 12 años, sobre todo, es que siempre tenés que correr los límites, más allá, repito, de los instrumentos y las herramientas, porque eso se puede modificar. Lo que no vas a modificar vos son los objetivos, que es la construcción de un país mejor, de un país independiente, de una sociedad más justa. Y eso, que todo el tiempo, como dijo Amado, tenés que estar pensando, bueno, aplicaste una, ¿por cuál vamos? Porque siempre tenemos que ir por más para mejorar la sociedad. Y yo estoy confiado, tengo mucha fe, yo lo veo no solo en las charlas, sino a mí lo que me da mucha confianza es las clases de economía con los chicos de la universidad que te discuten todo. Yo no lo hacía en la Universidad de Buenos Aires, yo no lo hacía y no me consideraba un ortodoxo, todo lo contrario. Pero había cosas que me enseñaban y yo lo tomaba como verdad. Y me iba a mi casa diciéndole a mí, es esto lo que hay que hacer, y era todo ortodoxia, repitiendo. Hoy los chicos, estudiantes de economía de una universidad pública del conurbano bonaerense, te discuten todo. Y nada que vos le decís, dicen, bueno, déjame que lo piense, te dice. Mira, yo durante 20 años fui profesor en la Universidad de Buenos Aires, ahora doy en 2 universidades del conurbano y creo que realmente, entiendo lo que dice Vidal. Molesta, primero, que determinados sectores sociales tengan el derecho de formarse y tener una vida mejor. Y por otro lado, porque en muchas universidades el neoliberalismo ha cooptado absolutamente y lo que realmente quieren es una batalla social. Entonces creo que es una cuestión presupuestaria, pero creo que el ataque a las universidades a paz del elitismo, el gorilismo, tiene que ver con, exactamente, con que desde otros espacios mucha gente está pensando, mucha gente está discutiendo, y eso me parece que es el germen del poder popular. Aunque no lo crean, nos quedamos sin tiempo. Hicimos economía así de recursos también, pero nos quedamos sin tiempo. Tenemos ahora 1 minuto cada uno para que nos den la conclusión de la charla, lo que estuvimos conversando durante estos, aunque no parezca, 50 minutos. No, bueno, simplemente que el futuro está para construirlo. Lo que no hay que hacer nunca es bajar los brazos, ni en la peor circunstancia. No hay castigo, no hay aleccionamiento que te tenga que sacar del foco de lo que vos soñás o pensás, y que además es colectivo. Nadie va a resolver ninguna cuestión solo, y eso la sociedad argentina ya lo tendría que haber aprendido, porque aquella persona que, supongamos, era abogado y le iba mal en el 2001 y le empieza a ir mal ahora, no era mejor o peor abogado que en el 2010. Había un proyecto de país que lo incluía, lo contenía, y aunque no sea muy simpático para algunas formas de pensar ver eso, solamente un proyecto colectivo te lleva hacia adelante. Me parece que estas son las cuestiones que hay que trabajar con mucha humildad, pero con mucha fortaleza. No hay que dejar de decir las cosas de las convicciones que uno tiene, porque también el lenguaje es el emisor y el lenguaje es la idea. Entonces muchas veces aparece esto, hay que ser como ellos. No hay que ser como ellos. Hay que sostener el lenguaje, hay que sostener las convicciones, hay que sostener en lo que uno cree, porque la verdad que además el resultado es malo. Yo no creo que haya en la historia argentina 2 años y medio que hayan deteriorado tanto la vida de los argentinos como estos 2 años y medio. Vamos a ver a fin de año, los números van a ser desastrosos, realmente desastrosos en términos de ingresos de la población y de capacidad de vivir en la Argentina. Así que hay que seguir soñando, pero hay que seguir realizando, y eso es una tarea colectiva. No, yo sencillo. Primero, que esto que está pasando no es por la pesada herencia. Ellos construyeron una burbuja financiera a través de las LEVAC con el discurso de que la inflación es monetaria. El Banco Central inundó de LEVAC, que ahora que genera una burbuja financiera que se les volvió hace unas semanas en contra. Fueron esos mismos bancos que compraron las LEVAC, como el JP Morgan, que le iniciaron la corrida cambiaria, empezaron a vender LEVAC y comprar dólares.
Y el Banco Central pasó a ser el Banco Ciudad más o menos, porque no tiene ni poder de fuego para detener la corrida cambiaria. Hoy es el sistema financiero el que le fija la tasa de interés y el tipo de cambio. Hoy el Banco Central es tomador de tasa de interés y tomador de tipo de cambio. Le tiene que preguntar a los que tienen las LEVAC qué tasa de interés quieren. Un Banco Central con esa característica, bueno, lleva a la destrucción de la economía real. Fíjense que el Banco Central tuvo que utilizar las tres herramientas para detener la corrida cambiaria y no la pudo detener. Vendió $11.000 millones de reserva, subió la tasa de interés al 40%, el segundo país que tiene la tasa de interés más alta del mundo es Irán con 18, nosotros 40, y después devaluó la moneda de 20 a 25. Las tres políticas económicas para detener la corrida cambiaria no la podía detener y tuvieron que recurrir definitivamente al Fondo Monetario Internacional. Pero eso es por la misma burbuja financiera que ellos mismos generaron y que no hay determinismo. La economía es una ciencia social y así la construyó Adam Smith y por eso la llamaba economía política, como también David Ricardo, porque ellos analizaban, y Marx analizaban la economía dentro de la disputa política. Y disputa política no es partidaria, dentro de la disputa de dos modelos económicos. Y Smith tomaba participación en forma de defender la industrialización, lo mismo que David Ricardo, eran industrialistas, no eran liberales. Lo que pasa es que el liberalismo en ese momento histórico permitía que Inglaterra sea una potencia industrial, por eso ellos eran liberales, pero eran industrialistas porque entendían la economía como economía política. Bueno, redondeando un poco lo de Santiago, creo que uno de los grandes temas tiene que ver con la subordinación de lo productivo, lo real y de la gente al sector financiero, ¿no? Realmente creo que uno de los grandes logros del gobierno de Néstor y de Cristina, particularmente, fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Mercado de Capitales, las regulaciones para orientar el crédito, para prestar a las pymes. Bueno, todo esto que está pasando y que describía Santiago empieza con una gran devaluación y con un gran endeudamiento, además del problema de las LEVACs, ¿no? Entonces creo que ese es otro eje, ¿no? Volver a que el sector financiero esté al servicio de la producción y que el Banco Central pueda volver a recuperar, que no sea el mercado, entre comillas, que el mercado es una abstracción, en realidad son algunos actores, que sea el Banco Central y el Estado el que comande la política financiera, la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria. Creo que hay alternativas, creo que, por supuesto, creo que estamos de acuerdo en el espíritu o en la filosofía de lo que tiene que ser un modelo autónomo y con justicia, que hay muchas cosas para discutir, nos vendieron un pensamiento único, hay matices, hay muchas alternativas, ellos vendieron que lo que hace, y siguen diciendo que es el único camino y es falso. Hay alternativas y bueno, por ahí para terminar quisiera decir algo que le he escuchado al doctor Zaffaroni y creo que es central también. Creo que hace falta una reforma constitucional para poner en discusión todas las cuestiones estructurales que hay que discutir en la Argentina. Un minuto. Bueno, difícil, ¿no? Porque ya se dijeron muchas cosas, así que todo. Yo creo que es fundamental, ¿no? Lo que por ahí ya se dijo, ¿no? Que la economía es política, que lo rediscutamos, que existe una alternativa y que no nos resignemos, ¿no? Mira, la verdad me da mucha tristeza cuando uno escucha las conversaciones estas de y bueno, pero vamos mal, y bueno, y es gente que se levanta a las 6 de la mañana y que va a trabajar y que pone todo y justifica el ajuste del gobierno y me da mucha tristeza y escuchar a alguien que le va un poquito mejor que se queja que esa persona tiene una jubilación gratis porque no trabajó, ¿no? Ese sentido común instalado cuando en realidad seguramente era ama de casa y nosotras las mujeres siempre trabajamos cuando estamos y somos amas de casa, o no, trabajó en negro porque la economía nunca le dio la oportunidad de tener un trabajo. Entonces me parece que tenemos que apelar un poquito también al corazón, ¿no? y a tener la capacidad de mirar con más humildad al de al lado, de entender la realidad y de entender que no pasa porque el otro sea más malo o menos vago, o esas clasificaciones que yo creo que nos descalifican y solamente nos separan, sino que es responsabilidad política de un gobierno y que existe la alternativa y que hay que construirla. Muchas gracias. Bueno, gracias por
compartir con nosotros, digamos, el conocimiento. Gracias por la charla, ha sido muy amable, nos han abierto mucho la cabeza. Los invitamos para otro programa, porque nos hemos quedado cortos, ¿no? Y aparte porque la dinámica política y económica del país seguramente va a exigir que volvamos a hablar. No creo. Y a conversar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nosotros, Flor, bueno, cuando volvemos, van nuestras conclusiones. Bueno, hemos hablado en un tiempo que siempre nos resulta muy corto por la profundidad de economía, de política. Hemos dado cuenta con todos nuestros invitados de que no es inevitable la decisión de caer en el fondo, de que nuestras vidas sean cada vez más precarias y de que el futuro tenga tanta incertidumbre. Se puede hacer otra cosa. Yo como conclusión, ¿sabes qué, Flor? Pensé en el peligro, ¿no? En el que nos ponen estas recetas, estos modelos económicos y la lucidez que a veces da el peligro. Y me parece que estamos en la posibilidad de pensar una economía alternativa, distinta, que ponga nuevamente a las personas en el centro de las preocupaciones y que no sean solamente los mercados los que definen el destino de toda una comunidad. La verdad me quedé sobre todo con eso, con correr los límites de lo posible. Se hizo ya en los últimos 12 años, antes del gobierno de Mauricio Macri. Se puede volver a hacer. Bueno, tal vez el legado más importante tenga que ver con saber que es posible hacer las cosas de otra manera, que no es un destino, que no es un camino inevitable y que está en nuestras manos la posibilidad de dar vuelta a la historia. Saben que nos pueden ver a través de internet, en YouTube, en Facebook también, y como siempre ha sido un placer estar acá. Nos despedimos hasta la otra emisión de Río Bravo y como siempre decimos al final, no se olviden, esto es un límite al discurso dominante.